Buenas, mi nombre es María Ángela Arroyo y en esta oportunidad les voy a hablar acerca del contrato, clasificación, formación del contrato, en la cual encontramos la oferta y la aceptación y los elementos del contrato en los cuales tenemos el consentimiento, la voluntad, la causa y la capacidad. Por el contrato tenemos que es la fuente principal y primordial de las obligaciones. La definición legal de contrato la encontramos en el artículo 1133 del Código Civil, el cual establece que el contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. El contrato, aunque no es único medio del cual dispone el hombre para satisfacer sus necesidades económicas, es básicamente el medio principal. Es por ello que modernamente el contrato se entiende como un negocio jurídico bilateral de contenido netamente patrimonial, en el cual las partes tienen intereses opuestos. Es bilateral por cuanto todo contrato requiere al menos de dos partes, pues es absolutamente imposible la existencia de un contrato con una sola parte. Tiene contenido patrimonial en la medida en que el contrato satisface necesidades humanas. En el contrato, los intereses de las partes son distintos. Por ejemplo, en el contrato de compra-venta, los intereses del comprador son distintos a los del vendedor. Clasificación general de los contratos. Dentro de la clasificación general de los contratos encontramos la clasificación legal y la clasificación doctrinal. Dentro de la clasificación legal, denominada de esa manera, se encuentra establecido en el Código Civil, encontramos contratos unilaterales y contratos bilaterales o sinalagmáticos. Como contratos unilaterales tenemos la donación, el depósito, el mutuo y el comodato. Y dentro de los contratos bilaterales tenemos la venta, el comprador, el arrendamiento, el arrendatario y la permuta. Los contratos bilaterales, denominados también sinalagmáticos, a su vez se subdividen en contratos sinalagmáticos perfectos y contratos sinalagmáticos imperfectos. Los contratos sinalagmáticos perfectos son aquellos contratos en los cuales nacen obligaciones y derechos para ambas partes contratantes desde que se perfecciona el contrato. Las partes son recíprocamente acreedoras y deudoras desde un principio, mientras que los contratos sinalagmáticos imperfectos son aquellos contratos en los cuales nace la obligación para una sola de las partes contratantes al momento de su perfeccionamiento, pero que en el transcurso de su desarrollo, según las circunstancias que se presentan, surgen o pueden surgir obligaciones para ambas partes contratantes. Contratos honoriosos y contratos gratuitos. El contrato es a título honorioso cuando el aspecto característico y que a la vez sirve de diferencia entre estas clases de contrato es que exista una contraprestación de una de las partes que a su vez sirva de equivalente en ventajas de carácter económico hacia la otra. Este carácter económico no significa que necesariamente debe consistir en dinero. Contratos aleatorios y contratos conmutativos. Con fundamento en la determinación de las prestaciones, se encuentra establecido en el artículo 1136 del Código Civil, la cual se establece el contrato es aleatorio. Contratos nominados y contratos innominados. Los contratos nominados son aquellos contratos contemplados y normalizados expresamente en el Código Civil y específicamente mediante normas especialmente dictadas a este efecto. Y así tenemos todos los contratos contemplados en el ordenamiento jurídico positivo con denominación y regulación propia. Los contratos innominados son aquellos contratos que carecen de individualización y de regulación legal propia específica.
aquellos que en las partes pueden crear como resultado la autonomía de la voluntad. Contratos consensuales y contratos reales, contratos solemnes. Los contratos consensuales son aquellos para cuyo perfeccionamiento solo se exige el mutuo consentimiento de las partes. Los contratos reales son aquellos que se perfeccionan con la tradición previa o con la entrega de la cosa, además con el consentimiento. Y los contratos solemnes son aquellos en los cuales, además del consentimiento, se requiere que las partes cumplan con determinada formalidad o solemnidad a fin de que el contrato quede perfeccionado. En consecuencia, si no se cumple con dicha formalidad, el contrato es inexistente. Contrato de cumplimiento instantáneo o de tracto instantáneo y contrato de cumplimiento sucesivo o de tracto sucesivo. Los contratos de cumplimiento instantáneo o de trato instantáneo son aquellos contratos en los cuales por su naturaleza nacen y se ejecutan instantáneamente, de una sola vez. Aquí las partes cumplen con sus prestaciones en un solo momento, en una sola unidad de tiempo, mientras que los contratos de cumplimiento sucesivo o de trato sucesivo son aquellos en los cuales la prestación de una de las partes, por lo menos, no se realiza en un solo momento, en una unidad de tiempo, sino en periodos más o menos largos. Contratos principales y contratos accesorios. Los contratos principales son aquellos contratos que para su nacimiento no requieren de la existencia de ningún otro contrato, nacen por sí mismos, son autónomos. Los contratos accesorios son aquellos que se perfeccionan para garantizar el cumplimiento de una obligación previa, dependen de la existencia de esa obligación anterior para poder perfeccionarse. Los contratos paritarios y contratos de adhesión. Los contratos paritarios son aquellos contratos producto de una libre y consciente discusión de las cláusulas del contrato entre las partes, quienes conjuntamente fijan sus diversas estipulaciones y alcances, colocadas en planos de igualdad económica. Los contratos de adhesión son aquellos en los cuales, por las circunstancias en las que se encuentran las partes, unas de ellas dicta a la otra la ley del contrato, es decir, las condiciones, estipulaciones y alcances de dicho contrato. Por lo tanto, la otra parte no puede y no tiene la libertad de discutir esas discusiones. En consecuencia, esta parte solo tiene la posibilidad de aceptar el contrato tal y como se le propone o de rechazarlo totalmente. Formación del contrato. La formación del contrato se puede producir de dos maneras, de manera instantánea y de manera inmediata. La oferta. Podemos definir la oferta como una proposición unilateral que una persona denominada oferente dirige a otra persona denominada destinatario, donde le comunica un deseo de celebrar con ella un contrato.